Buenas tardes a todos. Continuamos con esta interesante jornada sobre la regulación del uso de los drones, los problemas prácticos, en esta segunda mesa redonda de la sesión de hoy, que lleva por título genérico Drones y Derechos Fundamentales, y en la que van a intervenir, en primer lugar, el doctor Joaquín Sarrión, que es el coordinador de esta jornada y que además es el investigador principal de un proyecto de investigación de aquí, de la UNED, que lleva por título Drones, Law y Challenges. El doctor Joaquín Sarrión es investigador Ramón y Cajal y es profesor de Derecho Constitucional en el Departamento de Derecho Constitucional de la UNED. La ponencia que va a exponer se refiere a la regulación actual del uso civil de los drones y, sobre todo, las implicaciones que tiene en los derechos fundamentales. La segunda ponente de esta tarde, de esta mesa redonda, es Sor Yanari Arteaga Juárez, que es abogada, especialista en TICs y, por supuesto, supongo que una entusiasta además de los drones. La ponencia, la intervención que va a realizar va a ser también sobre el uso de los drones, pero en este caso en un tema mucho más específico, que es la incidencia concreta en la protección de datos personales. La ley de datos personales, la protección de datos personales, imagino que con carácter general, la incidencia que tiene, los problemas que plantea, etcétera. Muy bien, pues a continuación, por el mismo orden que los he presentado, intervendrán en primer lugar el doctor Joaquín Sarrión. Muchas gracias, Yolanda. Bueno, la presentación la tengo en inglés, pero no se preocupen porque voy a hablar en español, pero me era más cómodo trabajar con el texto en inglés porque ya lo tenía más o menos elaborado esta presentación. Hay que tener en cuenta que la tecnología dron desde el punto de vista jurídico cada vez es más importante, no solo porque la tecnología esté creciendo a pasos agigantados, sino porque es un reto del cual la Unión Europea se ha dado perfectamente cuenta, muy pronto además. Tenemos que tener en cuenta que el Reglamento Europeo es de 2008, parece que está cerca, pero ya han pasado unos cuantos años. Nuestra normativa es mucho más nueva, de 2014, nos dimos cuenta mucho más tarde de esa necesidad. Y además es un negocio que, como han visto en la mesa anterior, tiene un gran interés desde el punto de vista tanto profesional como económico por todas las aplicaciones que tienen los drones. Desde el punto de vista de las ingenierías, como se ha visto en la mesa anterior, pero también hay otras perspectivas, desde el punto de vista del periodismo, por ejemplo, desde el punto de vista incluso recreativo, deportivo, tiene mucho interés, y por supuesto desde el punto de vista de la seguridad, ¿no? Se espera que se esté movilizando aproximadamente 30 millones para 2021, lo cual es una barbaridad, ¿no? Realmente los militares o el sector militar sí que se ha preocupado mucho más hasta recientemente, y hasta recientemente no era el sector civil el que se había puesto por la delantera, pero actualmente ya somos conscientes de que realmente los grandes retos están en el ámbito civil. Como muchas otras tecnologías, como Internet, nace en el sector militar, se desarrolla primero en el sector militar, pero luego se ve que es realmente en el sector civil donde va a tener una mayor tipo de aplicación. Si tenemos en cuenta los datos que tenemos actualmente en España, actualmente, son cifras de septiembre, tenemos 2.556 pilotos registrados. Es una cifra bastante importante. Si tenemos en cuenta comparativamente otros países, por ejemplo el Reino Unido, que es el caso que más me ha acercado, hay 3.144 operadores de drones autorizados, aunque realmente el régimen jurídico en España y en el Reino Unido es muy diferente, porque en España vamos a exigir, en el caso del uso de drones, el uso de RPAs en particular, que es el único permitido, en todo caso un registro, bien sea a través de una notificación con una declaración responsable o bien a través de la solicitud de una autorización. En cambio, en el Reino Unido el sistema es muy diferente, porque ellos distinguen fundamentalmente aeronaves de tipo profesional y comercial y drones de tipo recreativo y particular.
y si se va a usar para un tipo recreativo particular, no hace falta, salvo que los drones superen ciertas masas, ningún tipo de registro. Por tanto, no hay comunicación y no llevan un registro. Eso puede explicar que, a pesar de que en el Reino Unido haya muchos más drones, las cifras que vemos de pilotos autorizados es mucho más baja, porque ahí solamente se autorizan a un determinado tipo de pilotos de drones, no a los demás. ¿Vale? Bien, si vemos las cifras en España del número de pilotos autorizados, por supuesto antes de 2014 no había, porque no teníamos ley, con lo cual era imposible, ¿no? Pero fíjense que 2017 las cifras son más bajas que las de 2016, pero es porque no hemos terminado el año. Pero seguramente cuando terminemos 2017 podremos estar hablando de unas cifras más importantes, del total de ese número que hemos visto, ¿no? En cuanto al tipo de actividad que se está utilizando con las RPAs, como pueden ver, estos también son cifras de España, sobre una muestra de los datos que tiene la ESA y que ha elaborado otra investigadora del proyecto, que es Cristina Benyoc, que es socióloga. Podemos ver que el mayor porcentaje, hay varios porcentajes coincidentes, porque la mayoría de drones se registran para diversos tipos de actividades, no solamente para fotografía, sino que también, además de fotografía, para merchandising, para tratamientos. Es decir, que muchas veces los operadores de drones se registran para 2, 3 o 4 actividades incluso. Pero el 98% se registran para fotografía. Eso da una muestra de dónde se están moviendo. Pero porque aquí, en los registros, también estamos registrando drones incluso para usos no del todo profesionales, ¿no? Aunque en general se está pensando en eso en la normativa española, como veremos, ¿no? Hay otros usos muy importantes, tanto investigación como desarrollo, reconocimiento instrumental, desde luego emergencias, tratamientos, nos estamos refiriendo a tratamientos agrícolas, etcétera, ¿no? Esta figura la quería poner antes de adentrarme en la identificación de algunos puntos de la normativa. Y es que cuando hablamos de drones, aunque aquí pues, los expertos, pues claro, lo conocen muy bien, pero si nos están viendo o hay alguien en el público que no se ha acercado al mundo de los drones, muchas veces hablamos de drones, hablamos de RPAs, hablamos de RPVs y damos por sentado que todo es lo mismo o es parecido o que todo el mundo nos entiende, ¿no? Por drones estamos hablando de los aparatos voladores, que es un concepto muy amplio. Pero claro, cuando hablamos de RPAs o RPVs nos estamos refiriendo a Remote Pilot Aircraft o Vehicles, y por tanto a un tipo muy específico de drones. Drones que están pilotados por una persona, por un ser humano, y que son el único tipo de drones que están permitidos actualmente en España. En el reglamento europeo no se habla de RPA, se habla en genérico de drones. Con lo cual el reglamento europeo sí permite el uso de otro tipo de aparatos que no estén pilotados por un ser humano, pero no en España. En España la ley de 2014 y la nueva ley, el nuevo decreto, cuando se apruebe, si es que finalmente se aprueba o no, sigue hablando de RPAs, no habla de drones en general. Por tanto, eso es importante, ¿no? Bien, ¿qué perspectiva de la legislación podemos tener en consideración? Tenemos una regulación europea. Ahí hay un error, no es 2018, es 2008, es un error ortográfico, de 2008. En esa regulación europea, la Unión Europea se ocupa solamente, en principio, de los drones cuya masa al despegue sea superior a 150 kilos. Por tanto, está dejando en manos de los Estados miembros la regulación de prácticamente la mayor parte de drones. Es decir, que todos aquellos que sean de una masa inferior o igual a 150 kilos. Nuestra normativa habla de RPAs de masa inferior. No sabemos qué pasa con los de 150 kilos, porque no están regulados ni por la normativa europea ni por nuestra normativa actual. La futura sí los incluye. Otra cuestión interesante, ¿no?, que tenemos que tener en consideración es que la normativa europea también deja al margen otro tipo de drones que, con independencia de su masa, siempre van a ser objeto de regulación por parte de los Estados miembros. Desde luego de tipo militar, de tipo de aduanas y control de fronteras, de tipo de seguridad, de tipo de policía. Esos drones, con independencia de la masa, siempre van a ser objeto de regulación o de competencia de los Estados miembros, desde el punto de vista del reglamento de 2008. ¿Vale? ¿Por qué digo desde el punto de vista del reglamento de 2008? Porque la Unión Europea, el Parlamento Europeo, está preocupado en hacer una regulación armonizada. Una regulación armonizada que contemple todos los drones, con independencia de su masa. Entiendo, que dejará al margen ciertas competencias que siguen siendo de los Estados miembros. Policía, aduanas, control de fronteras, aunque ahí
veremos, militares, esos siempre van a estar, en principio, en manos de los Estados miembros, pero veremos esa regulación armonizada. Pero ya no va a importar la masa, van a ser regulados todos por la normativa europea, la futura. ¿Cuál vendrá antes, la normativa europea o la normativa española? Pues no lo sabemos. Sabemos que la normativa española es el Real Decreto 8/2014, entre paréntesis, se esperaron mucho desde 2008 para hacer la normativa española, estuvo mucho tiempo sin normativa, y claro, eso si tenemos en cuenta estas cifras, antes se ha dicho en la mesa, la regulación dificulta, es verdad que la regulación puede dificultar, pero también es verdad que sin regulación no tenemos seguridad y también puede ser al contrario, es decir, la normativa puede permitir, puede facilitar que se vehiculen la utilización de la tecnología de los drones. Tenemos que tener en consideración que ese Real Decreto 8/2014, que Real Decreto Ley que luego se aprueba como Ley 18/2014, el 15 de octubre, y que establece una disposición que dice, bueno, el Consejo de Ministros ya aprobará un reglamento de regulación. Porque esta normativa, tanto el 8/2014 como la Ley 18/2014, tiene un carácter, dice la propia ley, provisional, y hace una delegación legislativa para que el Consejo de Ministros lo regule vía reglamentaria. Bueno, estamos esperando a Godot. Yo he publicado 2 artículos, uno en una revista mexicana y otro en una revista italiana, sobre la regulación de los drones, y ya hago insistencia en que en octubre de 2016 estábamos esperando que a principios de 2017 tuviéramos la nueva normativa. Yo decía, bueno, voy a publicar el artículo y ya va a estar la nueva, no me va a servir, aunque hago mención, porque a lo mejor me cambian las cosas, ¿no? Ahora acabo de publicar otro y ya lo que digo es, estamos esperando a Godot. A lo mejor estamos esperando a Godot y Godot nunca viene. ¿Y por qué nunca viene? Porque si tarda mucho, la nueva normativa europea, como se esperen, va a estar allí. Hay un proyecto europeo que está estudiando una comparativa de los Estados miembros que ya tienen su propia normativa propia, pero que está estudiando el tema de la regulación de los drones a nivel europeo. Un proyecto muy potente que llevan algunas universidades extranjeras de otros países de la Unión Europea. Y que están elaborando esa normativa. Yo creo que no se tardará mucho en tener esa normativa porque hay mucho interés por parte del Parlamento Europeo, e insisto, en los documentos del Parlamento no se habla de drones de masa superior a 150 kilos, se habla de todos los drones, aunque sí que es verdad que se especifica que hay un interés en particular en la regulación de las RPAs, lo cual sería un retraso, un retroceso, mejor dicho, en relación a la normativa de 2008, que sí que es mucho más amplia. Bueno, dicho eso, no me voy a centrar en las especificidades de la normativa española, pero sí diré una cuestión, y es que nos olvidamos un poco de que, bueno, todos asumimos que está esta normativa y ya está, pero claro, es que el uso de los drones o el uso de las RPAs en España no solamente tiene que cumplir específicamente la ley 18/2014, tiene que cumplir toda la normativa vigente, la normativa de telecomunicaciones, la de cualquier sector donde nos movamos con el dron, que dependerá de para qué utilicemos el dron, será aplicable una normativa u otra. Aparte de la normativa que regula específicamente los drones, tenemos un océano de normativa. No es lo mismo que utilicemos drones para una carrera deportiva, que utilicemos drones en ingeniería de montes, etcétera, etcétera. Es decir, que la normativa no va a ser siempre la misma. Lo cual nos lleva a otra cuestión, y de eso, ¿por qué el proyecto y por qué hablamos de los retos? Porque damos por sentado que la competencia es exclusiva del Estado. Pero eso es verdad cuando hablamos de aeronavegabilidad. Pero cuando hablamos de materia de deporte, no es así. Las competencias son autonómicas. Por tanto, las comunidades autónomas pueden tener que decir en materia de drones y pueden adoptar regulación específica en aquellos sectores en los cuales tengan competencia. Y por otro lado, podemos pensar también que los municipios también pueden llegar a tener, tienen competencia de hecho, y uno de los investigadores del proyecto, que es de Derecho Tributario, porque en el proyecto de investigación somos casi 20 investigadores en total, de distintas áreas del derecho, pues él está trabajando, un compañero Rafa Sanz de la Universidad de Sevilla, precisamente sobre el tema de cómo regular la aplicación de tasas o algún tipo de impuestos o de tributos sobre la utilización de drones por parte de los municipios. ¿Y por qué no? O desde la perspectiva del derecho del trabajo, tenemos otro compañero de derecho del trabajo que también está, José Miguel Martínez, que está trabajando el tema desde la perspectiva del derecho del trabajo y qué puede decir la normativa laboral. Con lo cual estamos metiéndonos ya en cuestiones que a lo mejor hay que regular vía convenios colectivos y por tanto, en fin. Es decir, que la complejidad jurídica no es solamente desde la perspectiva de la normativa estatal que tenemos o que tendremos y de la normativa europea que ya tenemos vigente, ¿no?
Y luego quería fijarme específicamente en derechos fundamentales porque mañana vamos a tener una mesa de regulación muy específica donde se van a tratar diferentes aspectos jurídicos muy concretos, de hecho se hablará del deporte, se hablará del medio ambiente, etcétera, por tanto, temas muy concretos de regulación y la normativa, pues ustedes la tienen, está muy comentada en internet y lo que quería centrarme es en identificar los derechos fundamentales que pueden verse problematizados, que pueden tener problemas en relación al uso de la tecnología dron. Y luego Sor, que es otra compañera del equipo de investigación, se centrará probablemente en el derecho fundamental que todos pensamos cuando hablamos de drones, la privacidad, los derechos vinculados a la privacidad. Pero en realidad podemos hablar de muchos más derechos fundamentales, no solamente de intimidad, que también, imagen y privacidad, sino otros derechos. Yo les planteo inviolabilidad del domicilio. Claro, si un dron entra en mi jardín, en mi campo, en mi casa, o cuando permitamos, que no lo permitimos actualmente, utilización de drones para transportar mercancías como quiere Amazon, que venga a la puerta de mi casa o incluso me lo deje por la ventana, bueno, y sirve con la autorización de cualquier persona que ha pedido el pedido, ¿no? Y vive en la casa, aunque no sea el propietario, pues sí, teóricamente sí, porque si es su domicilio podrá autorizar. Pues bueno, se plantean problemas desde el punto de vista de la inviolabilidad del domicilio, ¿no? Y David Goldberg, que es un investigador del Reino Unido, hace ya 2 años planteaba que el dron, desde el punto de vista de un periodista, no es más que la extensión de su cámara fotográfica, o una cámara fotográfica o una videocámara más moderna. En otras palabras, que no hace falta que esté regulado, sino que el periodista tiene derecho a usar el dron para acercarse a la noticia y grabar la noticia. Porque estaría amparado por la libertad de información. O sea, él habla desde la perspectiva del Reino Unido. Eso sería posible aquí, diríamos, no, la regulación española no permite el uso de drones dentro de los centros urbanos, pero es un derecho fundamental o una libertad fundamental. Y luego otra cuestión que me parece que es importante, y yo lo planteo como problemática, los estándares de protección de los derechos fundamentales. Porque claro, los derechos fundamentales están regulados en el Convenio Europeo, en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en las distintas constituciones de los Estados miembros. Aquí, como tenemos normativa europea, el reglamento 2008, y la normativa española, tenemos que aplicar los 3 estándares y tener en cuenta toda la jurisprudencia Meloni y Ackerberg con los problemas que eso plantea del margen que se deja a los Estados miembros. Pero no debemos olvidar que pues bueno, la intensidad de la protección de unos derechos fundamentales puede ser distinta en unos Estados miembros a otros. Ya no solo la regulación puede ser distinta a nivel nacional. Puede ser distinta también el tema de la garantía de los derechos fundamentales, y a lo mejor en el Reino Unido es muy normal que efectivamente la prensa utilice los drones, cuando aquí pues no lo podríamos admitir, ¿no? Y si viene un periodista británico que está acostumbrado a utilizar drones en un futuro próximo en su país, si el Reino Unido finalmente no se va, ¿no? Porque si no, no sería aplicable el caso, ¿no? Y usa aquí el dron, claro, está sujeto al territorio, el derecho del territorio, ¿no? Aunque la sentencia Google y todo el tema del derecho al olvido parece que rompe un poco la territorialidad. El Consejo Constitucional francés acaba de plantear una cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la aplicación de la territorialidad del derecho al olvido, si es aplicable fuera de la Unión Europea. Entonces, si el derecho al olvido podemos exigirlo y aplicarlo en Estados Unidos, no es aplicable la libertad de información en otros Estados miembros, no sé. Estamos en un escenario de fronteras jurídicas difusas, donde es interesante. Bueno, el propio derecho al olvido, aunque está relacionado con la privacidad, será aplicable también a los datos que traten los drones. Y podríamos hablar también de otros derechos, aunque luego SOR incidirá más. El nuevo reglamento que entrará en vigor introduce algún tipo de derecho nuevo, como el derecho a oponerse al tratamiento automatizado de datos. Es un derecho nuevo. Es verdad que nacido en un reglamento, pero es prácticamente, o está configurado casi como un derecho, no sé si fundamental, por parte de las personas, a que en todo caso haya intervención de un ser humano en el tratamiento, cuando hay un tratamiento automatizado. Ahora mismo, claro, los drones están pilotados por seres humanos y hay una intervención humana, pero antes se nos ha hablado de que el futuro de los drones, porque estamos en la prehistoria, como muy bien se ha dicho, es que realmente no sea pilotar el dron, sino planificar el vuelo. Es decir, estar detrás de una computadora, introducir una información y que el dron haga su vuelo.
y recoja las imágenes, los datos que sean pertinentes, ¿no? Y por tanto, quizá que se automaticen. Ya, ¿para qué plantear si introducimos la inteligencia artificial en los drones? Pero eso está ahí, se está planteando en los coches. ¿Por qué no se va a plantear en los drones la introducción de la inteligencia artificial? Y lo que eso va a implicar en relación a todos los derechos fundamentales que se pueden ver afectados. Ya no quiero plantearles si atribuimos o no la ciudadanía a un dron, como ha hecho Arabia Saudí respecto a un robot. Porque un dron no es un robot, pero si tiene autonomía, inteligencia artificial sí lo sería. Un dron robot. ¿Tendría derechos el propio dron? Bueno, como ven, en realidad tengo más preguntas que no respuestas, porque el proyecto está comenzando. Hemos comenzado el 1 de octubre con el proyecto, aunque yo llevo trabajando esto ya aproximadamente 1 año y medio, 2 años. Y tenemos interés en dar alguna respuesta a todos estos problemas que les hemos planteado, y estas jornadas pues espero que sirvan para hacer una pequeña aproximación a eso, aunque tenemos ocasión, espero, de volver a vernos a lo largo de estos 2 años en otras jornadas. Y gracias. Muy bien. Muchísimas gracias. La verdad es que el tema es más que interesante, es fascinante, es de estos temas que ya algunos hemos tenido la suerte de ver, algunos que emergen en un momento determinado y que van cobrando fuerza, pero este además lo va haciendo con una rapidez inusitada, como todo aquello que va acompasado de la tecnología, porque efectivamente esta cambia muy rápidamente y el derecho tiene que ajustarse a ello.